Hola a todos, bienvenidos una vez más a la historia de Uri y Tutieu. Tras unos días de calma en la granja, las tormentas vuelven a sacudir sus vidas. En la empresa Egan recibe duras críticas por retrasarse en la firma de un contrato importante, mientras que Lynn, por el contrario, gana la confianza de los directivos y es nombrada subdirectora. Al mismo tiempo, la madre de Uri llega hasta la granja acusando a Tutieu de retener a su hijo y de hacer que descuide sus responsabilidades profesionales. Ahora Uri se encuentra en una encrucijada. Debe elegir el amor sencillo y sincero que comparte con Tutieu, o volver al mundo empresarial que lo reclama con fuerza. ¿Qué camino tomarán ambos? Descubrámoslo juntos en este capítulo. En la granja, Uri y Tutieu comienzan el día como de costumbre sentados juntos para organizar las tareas que cada uno realizará. Entre risas y comentarios sencillos, se reparten las labores cotidianas, disfrutando de esa complicidad que solo se encuentra en la vida sencilla del campo. Sin embargo, mientras ellos saborean la tranquilidad del presente en la empresa, se está gestando una tensión cada vez mayor. Egan todavía no ha conseguido cerrar un contrato importante que llevaba semanas en negociación. Esta demora provoca la furia de la madre de Uri, quien lo reprende con dureza acusándolo de ser lento y poco resolutivo. Sus palabras resuenan como un juicio severo cargado de decepción y frustración. En contraste, Lynn aparece como la figura opuesta, eficiente, astuta, y con una sorprendente capacidad para traer nuevos proyectos a la empresa. Sus logros despiertan la admiración de todos, y pronto se convierte en la favorita para ocupar un puesto de mayor responsabilidad. Ante esta situación, la madre de Uri toma una decisión tajante: nombra a Lynn candidata a la vicepresidencia, mientras que relega a Egan a un puesto secundario, limitando su papel a tareas de apoyo. La diferencia en el trato es evidente, y aunque muchos podrían esperar una reacción airada de Egan, él sorprende a todos con su respuesta. Con serenidad y humildad acepta la decisión de su madre. No alza la voz ni muestra rencor. Simplemente promete que pondrá todo su esfuerzo en mejorar y cumplir con las tareas que se le asignen. Su actitud refleja no solo resignación, sino también una determinación silenciosa de crecer a su propio ritmo, aunque no cuente con la confianza de quienes lo rodean. Así, mientras Uri y Tutieu buscan la paz en la vida rural, el mundo empresarial de su familia se convierte en un tablero de intrigas y decisiones drásticas. Lynn avanza con paso firme hacia el poder. Egan lucha por demostrar su valía desde la sombra. Y la madre de Uri mantiene el control con mano de hierro. En la tranquilidad de la granja, la rutina parecía seguir su curso, hasta que la madre de Uri irrumpió con un aire de reproche. Con el ceño fruncido y la voz cargada de acusaciones, señaló a Tutieu como la culpable de que su hijo se hubiera alejado de la empresa. Según ella, era la presencia de esa joven la que lo mantenía atado a una vida sencilla, haciendo que Uri descuidara sus verdaderas responsabilidades. Uri, lejos de alterarse, mantuvo la calma. Con una mirada serena, intentó hacerle comprender que nada de lo que decía era cierto. Le explicó con firmeza que estar junto a Tutieu no significaba abandonar la compañía, pues él seguía pendiente de todos los proyectos junto a Egan, y nunca había dejado de asumir su papel en el negocio familiar. Más aún, confesó que la decisión de permanecer en la granja había sido completamente suya, porque había encontrado en esa vida un equilibrio que le daba sentido a todo lo demás. Pero las palabras de Uri no lograron suavizar el rostro endurecido de su madre.
Al contrario, sus ojos reflejaban una mezcla de desilusión y orgullo herido. Para ella, aquel hijo que antes parecía seguir tan fielmente sus pasos, ahora se mostraba distinto, demasiado independiente, casi irreconocible. Esa transformación le dolía y en su mente la culpable no podía ser otra que Tutieu. Con una voz helada lanzó una advertencia directa. No solo expresó su decepción hacia Uri, sino que además se dirigió a Tutieu con un tono cortante, casi amenazante, asegurándole que no iba a permitir que siguiera interponiéndose en el camino de su familia. Fue un gesto cargado de resentimiento que convirtió el momento en un choque entre dos mundos, el amor sencillo y sincero de Uri y Tutieu, contra la rigidez de una madre empeñada en preservar el poder y el control. Tutieu se quedó en silencio con el corazón oprimido por el peso de las acusaciones. Ser señalada injustamente, sentir que la consideraban un obstáculo en la vida de Uri, la hacía dudar de sí misma y de su lugar en aquella historia. Sus ojos apagados por la tristeza reflejaban un miedo profundo, el de convertirse en la causa de un distanciamiento entre Uri y su madre, o peor aún, entre Uri y su futuro. Uri, atento a cada gesto, comprendió enseguida lo que pasaba por la mente de Tutieu. Se acercó con calma, dejando atrás la tensión que aún flotaba en el ambiente, y con voz suave pero firme comenzó a hablar. Le recordó que nunca había descuidado la empresa, que junto a Egan continuaba revisando contratos, tomando decisiones y velando por los proyectos. Todo seguía bajo control. Pero lo que había cambiado era su manera de vivirlo. Ahora quería hacerlo sin renunciar a ella, sin tener que elegir entre el trabajo y el amor. Con un gesto lleno de ternura tomó sus manos entre las suyas, buscando que aquel contacto disipara la inseguridad. Mirándola directamente a los ojos, Uri le aseguró que no debía sentirse culpable. Lo que estaban construyendo juntos era lo que realmente le daba fuerza para enfrentar cualquier presión. Ni las exigencias de su madre, ni el peso de la empresa podían cambiar lo que él sentía. Mi amor por ti, dijo con la voz entrecortada por la emoción, no depende de nada ni de nadie. Ni de los negocios, ni de las imposiciones familiares. Estoy aquí porque quiero estar, porque contigo encuentro paz y sentido. Las palabras de Uri cayeron como un bálsamo en el alma herida de Tutieu. Poco a poco la tristeza que la envolvía fue dando paso a un tenue consuelo, a la sensación de no estar sola frente a los juicios ajenos. En su interior comprendió que el amor de Uri era lo bastante fuerte como para sostenerlos a ambos, incluso contra el viento de las críticas y la sombra de las dudas. A veces la vida nos coloca en una encrucijada en la que no basta con ser fuerte, sino que además hay que tener el valor de elegir con el corazón. Uri se encuentra justo en ese punto. De un lado, el peso de su empresa, los proyectos ambiciosos que requieren decisiones rápidas y acertadas, y la enorme presión de ocupar el cargo de subdirector, un puesto que lo mantiene constantemente bajo la lupa. Del otro lado, un mundo completamente distinto. La calidez de un amor sincero y la paz de una vida sencilla en el campo, donde los días se miden no por reuniones interminables, sino por el crecimiento de cada brote en el huerto. La tensión se hace palpable. Por un momento cualquiera podría pensar que Uri se siente atrapado, dividido entre el deber y el deseo. Pero en realidad su elección resulta sorprendentemente clara. Frente a todo lo que implica su carrera, Uri decide apostar por lo que de verdad llena su corazón. Quedarse junto a Tutieu, la mujer que le ha enseñado que la felicidad no siempre se encuentra en los números,
ni en los balances de una empresa, sino en los pequeños detalles del día a día. Cuidar juntos el jardín de verduras, compartir una sonrisa mientras riegan las plantas o preparar la tierra para la próxima cosecha, se convierte en un refugio donde Uri encuentra un tipo de plenitud que nunca había experimentado. No es que haya renunciado a su responsabilidad en la compañía. Sigue en contacto con su socio Egan y supervisa las decisiones importantes, pero entiende que el verdadero equilibrio consiste en no dejar que el trabajo lo consuma, hasta el punto de perder lo más valioso, el amor que comparte con Tutieu. De todo esto, por la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las hojas de los árboles, Tutieu ya estaba despierta trabajando en la granja. Con movimientos suaves esparcía el maíz entre las gallinas, observando cómo los pollitos correteaban alrededor de sus pies cantando alegremente mientras ella sonreía satisfecha. Tras haber recolectado una canasta llena de huevos frescos, Tutieu los metió con cuidado, y como todos los días se dirigió al mercado para venderlos. El mercado por la mañana estaba lleno de vida con la animada charla de los compradores y vendedores que llenaba el aire. Los huevos de Tutieu se vendieron rápidamente gracias a su calidad y frescura. Ella observaba cómo su mercadería desaparecía poco a poco, sintiéndose tranquila y satisfecha, al ver que su trabajo estaba dando frutos. Cuando terminó de vender todo, recogió su canasta vacía con una ligera sonrisa y comenzó el regreso hacia la granja, con la sensación de haber cumplido con lo que se había propuesto. Sin embargo, mientras caminaba por un solitario sendero de tierra que atravesaba los campos, Tutieu escuchó un ruido inquietante detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a 3 hombres desconocidos que se acercaban a toda velocidad, con miradas frías y amenazantes. Uno de ellos gritó con furia: ¡agárrenla! El corazón de Tutieu dio un vuelco. Sin pensarlo, soltó su bicicleta al costado del camino y echó a correr tan rápido como pudo hacia un pequeño bosque cercano. El sonido de los pasos pesados detrás de ella se hacía cada vez más fuerte, tan cerca que podía sentir la presión de su respiración. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero la adrenalina la impulsaba a no detenerse. Los árboles se cerraban sobre su cabeza mientras corría entre las sombras, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. En un instante de desesperación se lanzó dentro de un arbusto espeso y se agachó conteniendo el aliento. Las ramas la arañaban, el sudor le corría por la frente, y cada sonido del bosque se mezclaba con los gritos de sus perseguidores. «Debe estar por aquí», gritó uno de ellos. El silencio se volvió insoportable. Minuto tras minuto los pasos comenzaron a alejarse. Las voces que hace poco resonaban con rabia se fueron desvaneciendo entre los árboles. Tutieu esperó un poco más temblando, hasta que solo escuchó el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. Con cuidado apartó las ramas y asomó la cabeza. No había nadie. Sus piernas todavía le temblaban, pero sabía que debía regresar cuanto antes a la granja. Se levantó despacio y comenzó a andar mirando constantemente hacia atrás, temiendo que alguien volviera a aparecer. Cada paso era una mezcla de alivio y temor. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué la perseguían? Y sobre todo, ¿quién podría haber estado detrás de todo esto? Las dudas se mezclaban con el sonido de su respiración agitada, mientras el sol comenzaba a caer sobre los campos. Tutieu sabía que esto no era un simple incidente. Había algo oscuro detrás, algo que se movía en las sombras,
y que de alguna manera estaba relacionado con ella. ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees que planeó este intento de secuestro? ¿Fue un ataque por dinero o alguien cercano la traicionó desde dentro? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué crees que se esconde detrás de este misterio. Al verla pálida y empapada en sudor, Uri corrió hacia ella como si el mundo entero se hubiera trastocado. La preocupación le borró el gesto en un instante. La voz le salió entrecortada. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Tutieu, todavía con la respiración agitada, le fue contando entre sollozos y con la voz quebrada todo lo ocurrido en el camino, los pasos, los gritos, la carrera, el escondite entre los arbustos. Las lágrimas le brillaban en las mejillas mientras las palabras se apiñaban unas sobre otras. Al escucharla, la rabia en Uri se encendió como una llama que no piensa apagarse. Cerró el puño con fuerza hasta que se le marcaron las articulaciones, y por un momento el joven golpeó el poste de madera, con un gesto visceral, como si con eso pudiera arrancar la impotencia que sentía. Luego con cuidado la tomó entre sus brazos y la atrajo hacia sí para darle consuelo. Su voz firme y cálida a la vez trataba de calmar el temblor que veía en ella. No tengas miedo, ya está bien. No voy a dejar que vuelvas a salir sola. Te protegeré. Tutieu se acurrucó junto a él, aún temblando, y preguntó con voz apenas audible, quebrada por el miedo: ¿y si vuelven? ¿Y si regresan por mí? El rostro de Uri se ensombreció. Dejó escapar un suspiro largo que llevaba dentro la determinación de quien no acepta un daño infligido a quien ama. Miró al horizonte como tanteando un plan que aún no verbalizaba y respondió con voz grave: si vuelven, pagarán por ello. Haré que nadie se atreva a tocarnos. No era una amenaza vacía, sino la promesa de alguien que estaba dispuesto a mover cielo y tierra para buscar la verdad y garantizar la seguridad de su gente. Los minutos siguientes fueron un remanso de ternura y estrategia improvisada. Uri volvió a envolverla en el calor de su abrazo, comprobando con la mirada que no tuviera heridas visibles. Luego, más calmado, le pidió que respirara hondo, que le contara con más detalle lo que había oído, cada palabra, cada gesto de los perseguidores. Con paciencia, él iba anotando en su mente posibles pistas, la forma de andar de los hombres, alguna palabra suelta que hubiera alcanzado a oír, la dirección en la que se alejaron. Todo podía ser útil. Mientras Tutieu narraba, Uri sentía cómo se forjaba en su interior una mezcla de rabia y responsabilidad. No se trataba solo de vengarse. Necesitaba entender quién estaba orquestando esos ataques, por qué apuntaban a ella, y cómo evitar que algo peor sucediera. Empezó a trazar en voz baja un plan: avisar a Egan, reforzar la vigilancia alrededor de la granja, y si hacía falta recopilar pruebas para desenmascarar a quien estuviera detrás.